La salvación será únicamente por la gracia de Cristo Jesús. Él vino a esta tierra a morir por usted y por mí. Solo que hay mucha gente que piensa que solamente si creo en Jesús y si tengo fe en Él me voy a salvar. Y obvian lo otro, que es obvio, que si usted cree en Cristo Jesús y tiene fe en Cristo Jesús y adora a Cristo Jesús, va a vivir como Él vivió en esta tierra. ¿Quieres saber cómo vivió Cristo en esta tierra? ¿Te gustaría saber cómo es, cómo será iluminar el mundo de la gloria de Dios? Quédate con nosotros, porque tendremos el último repaso de la lección de este trimestre. Sean todos bienvenidos al repaso de la lección de la escuela sabática. Estamos en la última lección de la escuela sabática, estamos en la lección número 13. Esta lección lleva por título Encendidos con la gloria de Dios. Vamos a ver cómo será esto, cómo será que usted y yo podremos o estaremos encendidos con la gloria de Dios e iluminaremos a este mundo con su carácter. Esta lección lo hemos dividido en dos secciones. La primera sección hablaremos un poco sobre la preparación del ser humano para la crisis final y la segunda parte lo hemos titulado Vivir conforme la voluntad de Dios, reflejando su carácter en esta tierra. El texto para memorizar se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 18, versículo 1. La palabra de Dios menciona lo siguiente, dice: después de eso vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. ¿Cuál será eso? ¿Cuál será la gloria? ¿Qué será la gloria de Cristo Jesús? Pues vamos a ver en esta lección a qué se refiere el profeta Juan cuando habla sobre este tema. Muy bien, vamos a pasar a la primera sección. Y esta primera sección vamos a mirar lo que la lección habla en el día domingo y el día lunes. Vamos a unir esas dos partes y vamos a comenzar a comentarla. Muy bien, la preparación para la crisis final tiene que ver con que el cristiano pueda mantenerse firme como una roca y al mismo tiempo vigilante como aquel vigía que no duerme en la noche y se mantiene también despierto durante el día, para que nadie entre a robar a su casa o nadie pueda entrar y cogerlo desprevenido. Permíteme leer lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 5 y 6. La palabra de Dios menciona lo siguiente, desde el versículo 4 en realidad. Dice la Biblia así: pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios, hablando con respecto al gran día de la venida de Cristo Jesús. El libro de Tesalonicenses nos deja claro por lo menos dos cosas: que nosotros que leemos la Biblia, que estudiamos la palabra de Dios, somos hijos de luz, no somos hijos de la noche. Todo aquel que estudia la Biblia, que sabe, que entiende la palabra de Dios, pues no está en oscuridad, porque entendemos que aquí en la Biblia está revelado todos los acontecimientos acerca hasta que Cristo venga por segunda vez. Y la segunda cosa que necesitamos saber es que la Biblia dice que nosotros necesitamos velar o estar despiertos o estar vigilantes y ser sobrios para que ninguno esté ebrio, ninguno esté falto de entendimiento, ninguno esté vacilando en su fe, sino que podamos estar firmes en la verdad bíblica y firmes en nuestra fe. Recuerda lo siguiente: vigilar
es estar espiritualmente alerta. Esto tiene que ver con que usted no se duerme en sus laureles, no piense que ya está salvo hoy día. Tenemos que tener, sí, la seguridad de la salvación por la promesa de Cristo Jesús, pero al mismo tiempo usted tiene que estar alerta porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que usted no se quede celebrando los triunfos del ayer. Tiene que comenzar todos los días a vivir las victorias que Cristo te da cada día cuando usted se somete a su voluntad de Él y hace la voluntad de Dios. Asimismo, también recuerde lo siguiente, que para la preparación no está en el futuro. La preparación para estar con Cristo Jesús es hoy día. Hoy día que estamos viviendo un tiempo todavía de libertad, un tiempo de paz. Todavía no miramos el desenlace final como la Biblia lo declara. Así que hoy es el tiempo para que usted pueda doblar sus rodillas, para que usted pueda entrar en comunión con Dios, para que usted comience a estudiar las verdades bíblicas, las joyas bíblicas y pedirle a Dios con su Santo Espíritu que le ayude a entender y a comprender qué es lo que usted necesita saber para que esté preparado para estos acontecimientos finales. Lo que usted debe saber ciertamente es que la salvación es por la fe. La salvación es por gracia en Cristo Jesús. Pero eso no te limita a que vivas una vida deliberada, una vida indecente, una vida sin obedecer a la palabra de Dios. Yo no me imagino a Cristo Jesús viviendo una vida desobediente a su Padre. Él fue obediente a su Padre. Es más, la Biblia dice que él cada madrugada se alejaba a orar, a prepararse espiritualmente para que cuando venga la tentación, él pudiera vencer con un escrito está, con un escrito está. Y de igual forma nosotros también necesitamos estar en comunión con Dios, preparados cada día para que cuando venga la tentación diaria, nosotros también podamos ser vencedores. Porque recuerda, la Biblia dice que solamente los vencedores heredarán el reino de los cielos. En este tiempo de que la verdad es relativa, que no hay verdad absoluta, que una verdad mía no puede ser verdad para ti, o que la verdad de otros no puede ser verdad para otro grupo, encontramos nosotros la verdad en la palabra de Dios. Así que si usted es un hombre de ciencia, una mujer de ciencia, y usted dice, no existe verdad absoluta, todo es relativo en esta tierra, pues yo encuentro en la palabra de Dios que sí hay una verdad absoluta, y esa verdad se encuentra en la palabra de Dios. Solamente quisiera leer lo que dice San Juan, capítulo 8, versículo 32. La palabra de Dios menciona lo siguiente, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y ahora, el mismo libro de San Juan menciona también en el capítulo 17, versículo 17, lo siguiente. La palabra de Dios dice así, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, cuando nosotros escuchamos a la sociedad hablar, a los científicos decir que no hay verdad absoluta, que todo es relativo, que existen medias verdades, no concordamos con ellos porque la palabra de Dios dice que la verdad absoluta es la Biblia. Y en la Biblia también menciona que la verdad es Jesús. En Él se encuentra la verdad. Así que si usted está en búsqueda de la verdad y no ha encontrado la verdad en ninguna teoría, en ninguna investigación, entonces yo le invito a que busque la verdad en la Biblia, porque solamente allí usted podrá encontrarla. Es por eso que durante todo este trimestre, al recordar el mensaje de los tres ángeles, hemos recordado lo siguiente, que nosotros no podemos seguir a ningún hombre, no podemos seguir a ninguna tradición humana, ningunas teorías humanas que se han creado, doctrinas humanas que enseñan muchas religiones, que enseñan muchos filósofos. Nosotros como hombres y mujeres que creemos en la palabra de Dios, necesitamos creer
no a lo que dicen los hombres, no a los dichos humanos, sino necesitamos regresar y volver a lo que dice la palabra de Dios, porque solamente allí nosotros encontramos la verdad. Solamente allí tenemos seguridad, tenemos esperanza, tenemos consuelo. No hay otro libro que sea infalible que solamente la palabra de Dios, porque la palabra de Dios revela el carácter, la vida y la esencia de Cristo Jesús. Así que yo no puedo poner encima de la Biblia ningún libro por más excelente que sea. El único libro que debe estar encima de todo y debe ser la regla para mi fe, la regla para mi vida, la regla para todo, debe ser la Biblia, porque ella contiene la verdad. Recuerda lo siguiente, la palabra de Dios, como hemos leído, dice que la verdad os hará libres. Y definitivamente, si usted conoce la palabra de Dios, conoce la verdad, ella te librará. Ella te librará de todas las cadenas posibles que el enemigo trate de amarrarte o encadenarte. Hace muchos años atrás, la primera bestia hizo lo que quiso en esta tierra. Persiguió a los cristianos, los mató, los quemó vivos, les dio a comer a las bestias. Ellos usurparon el lugar de Dios, cambiaron el día sábado por el día domingo. Ellos tomaron el lugar de Cristo Jesús en esta tierra porque se hacen llamar el mediador entre Dios y los hombres. Ellos fueron aquellos que decían cuál es la verdad y cuál es el error, y entonces la gente tenía que someterse a la autoridad de ellos. Esto mismo va a ocurrir en el futuro cercano, no es un futuro lejano, es un futuro cercano, porque Cristo está pronto a venir. La palabra de Dios menciona que antes de que Cristo venga, pues va a acontecer una vez más. La herida de muerte sanará, la bestia volverá a tomar el control del poder, la sociedad, el mundo entrará en un caos, habrá crisis política, habrá desastres naturales, habrá crisis de dinero, el mundo estará en un caos terrible. Entonces, ante esta situación, pues se cree que la bestia pregonará con mucha fuerza de que la única forma para salvarse y para que el planeta mejore y para que usted se salve va a ser que tiene que unirse a un falso día de adoración. Y ese día de adoración será el domingo. Entonces llamarán a unirse a todas las religiones posibles, a todas juntas, para que puedan salvar el planeta, para que pueda haber sosiego, para que pueda haber paz, para que ya no exista más crisis. En ese punto usted tendrá que decidir si sigue a la bestia o si sigue a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios menciona que sus mandamientos nunca han cambiado, siguen siendo los mismos, y el cuarto mandamiento menos, sigue existiendo y seguirá existiendo por la eternidad. Así que te invito a que guardes los mandamientos de Dios, obedezcas a la palabra de Dios, no obedezcas a ningún hombre en particular. Así que esa es tu preparación que debes tener. Escóndete en los brazos de Cristo Jesús. Que Cristo Jesús pueda ser tu Dios y tu Señor y tu Salvador personal. Mantente vigilante, alerta, que Dios pueda hacer que tu corazón y tu mente solamente le pertenezcan a Él y nadie más. Recuerda estudiar la verdad bíblica, no otra verdad, que entonces usted estará preparado para esa crisis final. Para cuando venga la crisis final, usted pueda decir, escrito está, fuera de mí, Satanás, porque yo estoy consagrado a Cristo Jesús y mi lealtad es a Él y a nadie más. Vamos a pasar a la siguiente sección. Esta siguiente sección lo hemos titulado, como dije, Vivir conforme a la voluntad de Dios. Y esta segunda sección hablaremos un poco sobre el Cordero Inmolado, hablaremos sobre la reforma que continúa y hablaremos también sobre la gloria de Dios en esta tierra. Muy bien, ahora continuamos con esta segunda sección. Y yo quisiera recordar lo siguiente: en el pasado hubo una gran reforma. Y esa reforma fue básicamente para seguir la palabra de Dios.
esa reforma nos recordaba por lo menos de 3 cosas. Solamente la fe en Cristo Jesús nos va a salvar. Solamente la gracia en Cristo Jesús nos va a salvar. Y solamente la Escritura, la palabra de Dios, debe ser la regla que nos diga qué hacer y qué no hacer en esta vida. Eso mismo nosotros deberíamos seguir. En estos tiempos debemos seguir lo mismo y debemos de seguir con una reforma en nuestra vida, una reforma espiritual en nuestra vida, que tiene que ver con dejar los malos hábitos, las malas prácticas, que tiene que ver con dejar las malas costumbres para consagrarnos y seguir el ejemplo de Cristo Jesús. Así que si usted es un cristiano que adora a Dios, pero sigue fumando, entonces es tiempo de que deje de fumar. Si usted es un cristiano que adora a Dios y le gusta tener varias mujeres en su vida, entonces es tiempo de que deje esa mala práctica. Si usted es un cristiano que adora a Dios, pero cuando nadie lo ve, usted está mirando cosas que no debe ver, entonces también es tiempo de que usted salga de ahí, de que usted deje esa mala práctica. Y así hay muchas malas prácticas que a veces los cristianos se dan licencias para practicarlas y vivirlas y aún siguen siendo cristianos y siguen yendo a la iglesia y siguen viviendo de esta forma. Entonces es tiempo de que dejemos esas licencias y comencemos a vivir la reforma que se pregonó hace muchos años atrás. Que dejemos que Cristo haga su trabajo en nuestro corazón y que nosotros realmente estemos convertidos totalmente. No solamente convencidos, sino que comencemos a vivir lo que Cristo vivió en esta tierra, con más amor, más paz, siendo más bondadosos, más benignos, teniendo sobre todo una conciencia pura, tranquila, que el diablo no nos acuse, sino que nosotros podamos estar listos para ver cara a cara a Cristo Jesús y no haya nada que nos acuse. Y por supuesto, si vivimos esta reforma en nuestra vida, que tiene que ver con dejar las malas prácticas, que tiene que ver con vivir un estilo de vida saludable, que tiene que ver con vivir un estilo de vida cristiano como el de Cristo Jesús, entonces nosotros recibiremos el poder de Dios para poder predicar su palabra, para poder hacer nuevos discípulos en esta tierra, para discipular a las personas que nos rodean, a nuestra propia familia, a nuestros hijos y a los que nos rodean en general. Así que esta reforma tiene que ser sí o sí en nuestra vida, comenzando por el que les está hablando y por todos los que me están escuchando, porque es una tarea de todos nosotros. Y creo que es posible, estoy seguro, si es que nosotros nos ponemos en las manos de Dios. Ahora, quiero continuar un poco más con esto y quiero decir que en la Biblia se menciona al Cordero. Este Cordero que fue inmolado, que fue sacrificado. Cuando miramos en el día a día un cordero es la imagen de Cristo Jesús, porque el cordero cuando es sacrificado, él no dice nada, solamente se entrega, derrama su sangre, muere. Así fue Cristo Jesús también. Él fue llevado al matadero y él no abrió su boca para reclamar, para escupir, para insultar. Él solamente se entregó para que usted y yo tengamos vida. Quisiera leer algunos textos bíblicos que nos hablan del Cordero. La Biblia dice en Apocalipsis 5, versículo 6, dice: miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un Cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 Espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Asimismo, el versículo 8 dice lo siguiente. Dice: cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenos de oro, llenos de incienso, que son las oraciones de los santos. El versículo 12 dice: y decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Entonces, este Cordero es adorado,
es alabado. Y el único que puede ser adorado, alabado, es Dios. Nadie más, porque Juan, cuando escribe en el capítulo 22, él menciona que quiso adorar a un ángel y el ángel le dijo, no lo hagas. Yo también soy un siervo como tú. Tenemos que adorar a Dios. Entonces la adoración en la Biblia solamente recibe a aquel que es Dios. Y para entender esto, entonces el Cordero tiene que ser Dios. Asimismo, si nosotros buscamos en la palabra de Dios, en el libro de San Juan, capítulo 1, la palabra de Dios menciona lo siguiente en el versículo 29. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y Juan dijo así: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, el Cordero en la Biblia es Cristo Jesús. Porque cuando nosotros también miramos Isaías, también nos va a hablar del Cordero. Entonces en la Biblia, en toda la Biblia, podemos mirar que hay un Cordero. Ese Cordero fue inmolado, fue sacrificado. Ese Cordero representa a Jesús, que fue sacrificado en la cruz del Calvario, para que nosotros hoy podamos tener vida, como dije. Entonces, cada vez que usted recuerde que está haciendo algo maravilloso, extraordinario por Dios, recuerde que eso no es nada, es pequeño. Nada de lo que usted haga en esta tierra se comparará al sacrificio grande y inmarcesible que Cristo hizo por usted. La Biblia también dice en Apocalipsis que bienaventurados son los que oyen y guardan las palabras de este libro que es la Biblia. Así que no solamente necesitamos oír, sino guardar, hacer, vivir lo que estamos aprendiendo en la palabra de Dios. Desde el cielo, Satanás ha desprestigiado a Dios. Siempre él ha dicho que la ley de Dios no es buena, que la ley de Dios es injusta, que no deberíamos guardar la ley de Dios. El diablo siempre ha tratado de que Dios sea el malo, que Dios parezca un Dios injusto, un Dios que exige adoración, etc. Pero todas sus acusaciones se cayeron cuando Cristo Jesús vino a esta tierra y murió por todos sus hijos. Entonces en el cielo pudieron darse cuenta que Dios no solamente es un Dios justo, es un Dios que hace cumplir la justicia, sino también que es un Dios amoroso, que ama y que ha dado su vida por sus hijos. Ahora, la palabra de Dios menciona que la tierra se va a llenar de la gloria de Dios. ¿Y qué va a ser esta gloria de Dios? Pues permíteme leer lo que dice Apocalipsis 4, versículo 11. La palabra de Dios dice: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La palabra de Dios menciona que la gloria de Dios tiene que ver con lo que Dios es, con su carácter, con lo que Él es en su interior, intrínsecamente, que tiene que ver con que Él merece nuestra adoración, merece nuestra exaltación, porque Él ha sido nuestro creador y porque Él ha muerto por nuestros pecados. Lo que dije hace un momento está en Apocalipsis 18:1. La Biblia dice: después de esto vi a otro ángel que descendía del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, con la gloria de Dios. ¿Y cuál es la gloria de Dios? Una vez más, decimos que la gloria de Dios tiene que ver con el carácter de Dios. Éxodo capítulo 33 nos da un poco más de luz sobre esto, porque Éxodo 33, versículos 18 y 19, menciona lo siguiente. Dice la palabra de Dios así: entonces dijo Moisés: te ruego que me muestres tu gloria. Y Jehová le respondió: yo haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro, y pronunciaré el nombre de Jehová delante de ti, pues tengo misericordia del que quiero tener misericordia, y soy clemente con quien quiero ser clemente. En esto se resume la gloria de Dios, en lo que Él es, en su amor,
en cómo Él ha tratado al ser humano. Él podía haber eliminado al ser humano, eliminado a Satanás. Cuando Satanás se rebeló en el cielo, Él podía haberlo matado ahí y listo, se acabó el problema. Pero no fue así. Entonces ahí vemos la gloria de Dios, cómo Él trató con amor, le dio tantas oportunidades, nos da tantas oportunidades a nosotros. Tiene que ver con esa bondad, con dar al ser humano la libertad para elegir, con dar al ser humano la libertad para elegir también si se salva o se pierde, con darnos también a nosotros la oportunidad de salvarnos a pesar de tantos errores que podamos cometer en esta tierra. Y por eso la Biblia dice que Dios va a iluminar a la tierra con su gloria justo antes que Él venga. Porque va a ser un momento de que todos los que se pongan en las manos de Dios, todos los que hagan su voluntad, todos los que vivan conforme a la voluntad de Cristo Jesús, pues van a recibir el poder de Dios y van a recibir su Santo Espíritu de Dios y van a pregonar en esta tierra por completa el amor y la misericordia de Dios. Van a hablar de Cristo Jesús y no va a ser las personas que van a hablar de ellas mismas, sino que el carácter de Dios se va a reproducir en todas aquellas personas que recibieron el Espíritu Santo y que recibieron también su amor y que recibieron el poder de Dios para predicar de Él. Ojalá que cuando llegue este momento en la historia, usted pueda ser uno de ellos. Yo también pueda ser uno de ellos. Que recibamos el poder de Dios y la gloria de Cristo Jesús se muestre en todo este mundo. ¿Quieres ser usado por Dios? No tienes que hacer nada extraordinario para ser usado por Dios. Lo único que tienes que hacer es rendirte a Él. Es decirle a Dios: Señor, aquí estoy, utilízame. Perdona mis pecados. Ayúdame a vivir como tú viviste en esta tierra. Lo único que tienes que hacer es ponerte en sus manos para que tú también seas instrumento de Dios y la tierra y la gente puedan mirar a Cristo a través de ti, a través de tus ojos, de tus palabras, de tus acciones, de todo lo que tú hagas. Hemos llegado a la parte final y queremos dejar algunas aplicaciones importantes para nuestras vidas. Número 1. Recuerda que la gloria de Dios tiene que ver con su carácter y con muchas otras cosas más, porque Él es tan poderoso. Pero quiero resaltar aquí con la gloria de Dios que tiene que ver con el carácter de Dios. Que ese carácter de Dios sea reproducido en tu vida, porque eso será lo único que podremos llevar al cielo. Un carácter semejante al de Cristo Jesús, no el que tienes ahora. Así que ahora preocúpate y prepárate para que ese carácter de Dios sea reproducido en tu vida, en tu corazón, en tu mente. En segundo lugar, pedid y se os dará, dice la Biblia. Tenemos que pedir al Espíritu Santo. Tenemos que pedir a Dios que derrame su Santo Espíritu en nuestra vida. Solo con Él podemos desarrollar un carácter semejante de Cristo. Y solo con Él podremos salir victoriosos de todas las pruebas que se nos ven en el camino. Y finalmente, el llamado final de Dios es: sal de Babilonia, sal de ella, pueblo mío, dice Dios, sal de ella, deja todas las malas prácticas, deja todo lo que vaya en contra de Dios, para que te pongas en las manos de Él, para que seas su instrumento y para que tú seas uno de los siervos y siervas de Dios que prediquen el Evangelio, que sean emblanquecidos en la sangre del Cordero y que sean pues aquellos que sean llamados y elegidos y fieles por Dios, aquellos que siguen al Cordero por donde quiera que Él va. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te agradecemos por todo este trimestre, por todas las lecciones que nos has dado y por tu palabra. Permite, Señor, que podamos ser parte de tu pueblo escogido, de aquellos que te siguen por donde tú vas, de aquellos que te obedecen, aquellos que cogen de tu gracia y tienen fe en ti, Señor, para hacer solamente tu voluntad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos llegado a la parte final. Hemos estudiado 3 lecciones en este trimestre
Y queremos pedirte que te sumes al canal, que te sumes a la familia que estamos teniendo aquí en YouTube, para que también seas parte de los comentarios, puedas compartir con otros, puedas dejarnos tus preguntas, puedas dejarnos tus pedidos de oración, que también estaremos orando por ti. Así que suscríbete al canal, comparte el mensaje con otros. Que Dios te bendiga mucho. Nos vemos el próximo trimestre. Hasta la próxima.